Continuando con la cátedra de pradera y forraje, en la unidad 2 vamos a estar hablando sobre los factores naturales que inciden en la producción de pastizales. Y hablando de factores, tenemos 5 factores que tenemos que tener en cuenta para la producción de pastizales, que sería el manejo, el animal en sí, el suelo, el clima, manejo, suelo, clima, animal y los forrajes en sí, el forraje que se va a utilizar, ¿verdad? Y comenzamos a hablar sobre el suelo, ¿verdad? Que ya tocamos en otra oportunidad y eso queríamos aclarar un poco, pero son las propiedades del suelo que nosotros tenemos que tener en cuenta para un correcto desarrollo del forraje. Estamos hablando del forraje en sí y la capacidad que tiene, o los factores que inciden en la producción. Y en esto podemos hablar que la compactación es muy importante, ¿verdad? En ocasiones hay suelos de buena calidad que se encuentran compactados y disminuye su capacidad de producción. Obviamente, ¿por qué? Porque no cumple esa, esa función o eso que anteriormente hablamos sobre la parte de las fases del suelo, ¿verdad? Que si tenemos un suelo ideal, teóricamente tendría que ser como un suelo ideal, tiene que ser un 100%, y si ponemos en ese 100%, 50% tiene que ser sólido, 50, y el otro 50% tiene que ser la fase líquida y gaseosa. Pero en un suelo compactado no se cumple eso, ¿verdad? El 50% pasa a ser más del 80-90%, ¿verdad? Y ya solamente queda un 10-20% para que haya la parte líquida y la parte gaseosa, que también influye mucho en el suelo y su degradación, ¿verdad? Como norma hay que monitorear periódicamente las condiciones del suelo respecto a sus características físicas, químicas y biológicas, a fin de realizar las prácticas que se requieran para mantener la productividad. Monitorear lo ideal siempre sería en una revisión o en un diagnóstico de una pradera o de un pastizal, ver un poco la parte de las propiedades del suelo, siempre del cultivo, del pastizal. Y en esto tenemos que acordarnos la parte de análisis de suelo, que se dio también en uno de los capítulos. Para hacer un tipo de diagnóstico uno tenía que hacer el análisis de suelo, y acordándose que el análisis de suelo te da la parte física, que sería la compactación, o el nivel de compactación que tiene el suelo. La parte biológica sería la materia orgánica en el suelo, y la parte química, que sería la parte de los nutrientes del suelo que podemos llegar a tener en ese pastizal. Recomendación entonces para ver un poco este factor del suelo es un análisis de suelo, para dar una recomendación. Y hablamos otra vez entonces de la degradación del suelo, que es física, química y biológica, teniendo siempre en cuenta las propiedades, porque ahí lo que se pierde, pues, en cuanto a la parte física, en el endurecimiento del suelo, que sería la compactación, ¿verdad? O también otra degradación física sería las erosiones, y diferentes tipos de erosión, ¿verdad? Que es la erosión hídrica y la erosión eólica. Ahí lo que se podría hablar en la eólica es la desertificación, que los fuertes vientos también llevan consigo el resto de materia orgánica que puede incorporarse al suelo, o la parte hídrica también. Si es que tenemos una erosión hídrica en una pradera con pendiente, entonces lleva todos los nutrientes también a capas más a lugares más bajos, ¿verdad? En cuanto a la parte química, tenemos la disminución de fertilidad,
¿Por qué? Porque no hay una reposición de los nutrientes. Y el desequilibrio de elementos, que puede ser a través de la acidificación y la salsodificación. La salsodificación tenemos más en la región occidental, ¿verdad? Y también los componentes tóxicos que puede llegar a haber. En cuanto a la biológica, tenemos la reducción de micro y macrofauna, que serían los que ayudan al suelo a tener la parte porosa del suelo. Que sin un suelo muy compactado no vamos a tener ese micro y macrofauna. Y la pérdida de materia orgánica. En cuanto a tipos de forraje, tipos de pasto o material forrajero utilizado, hay que seleccionar materiales adaptados a las condiciones de la zona, ¿verdad? Y el tipo de suelo, que difiere mucho, ¿verdad? El tipo de pasto que usamos en la región occidental es muy diferente que en la región oriental, ¿verdad? A no ser que sea un estero o un bañado que esté que es la zona de Ñeembucú o alrededor, ¿verdad? Rollo estero a lo mejor puede ser. Entonces se recomiendan las mezclas de gramínea con leguminosa, porque estas últimas fijan nitrógeno del aire, disminuyendo el uso de fertilizantes. Conviene mucho para el complemento. Y arriba tenemos unas leguminosas y abajo tenemos unas gramíneas. Y esas leguminosas ya están también con un poco de pastizales. Se recomienda siempre para la diversificación de especies, tanto gramíneas como leguminosas. En cuanto a los animales que pastorean en él, dependiendo del tipo de manejo, el pisoteo del ganado genera mayor o menor grado de compactación, siempre acordándonos de los factores que inciden. Adicionalmente, la bosta y la orina de los animales retornan al suelo en cantidad importante de materia orgánica y minerales que vuelven a quedar disponibles para el pasto, para que el pasto lo utilice. Los animales, categoría de animales. Y acá podemos ver en las láminas que puede haber diferentes categorías de animales, y eso conlleva a un diferente tipo de manejo también. Ovino, caprino, equino, y una mezcla de un poco de todo. En cuanto al clima también, entendiendo que la precipitación que en periodo de verano de invierno y verano, la temperatura, la humedad del aire y la relación solar también influyen. El efecto de las lluvias se refleja en que durante el verano se produce el doble de pasto que en el invierno. Obviamente, en las zonas con mayor radiación solar, la producción de forraje es mayor. En pastoreos con poca sombra, hacia el mediodía, cuando la temperatura o la humedad relativa son muy altas, el pasto puede detener también. El exceso del calor también es complicado para el desarrollo de la pastura. Influye mucho el clima. Mucho sol también desertifica, mucha lluvia también puede llegar a desertificar y llevar un poco los nutrientes del suelo. Y por último quedamos con el manejo, que el hombre es quien determina el momento en que ingresan los animales en el potrero, el tiempo que los deja ahí, el tipo de rotación que se realiza, las prácticas de renovación de praderas y otras decisiones de manejo que pueden favorecer o afectar el estado de las mismas, y en consecuencia la cantidad y calidad del forraje producido. Tenemos que tener muy bien en cuenta eso, que el hombre, en cuanto al manejo, el hombre es el que decide todo. Si hay una toma de decisión equivocada, entonces ahí comienzan los problemas también. Hay que tener muy bien en cuenta el tiempo que lo lleva, de la calidad del animal, qué tipo de animal, el peso, cantidad, muchas tiene mucha relación en el manejo, ¿verdad? Y es una toma de decisión del hombre, ¿verdad? Y ahí que nosotros interactuamos también como profesionales, ¿verdad?
en cuanto a manejo y mismo recuperación, ¿verdad? Del pastizal. Y ahí por ahí terminamos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar para la unidad 3 ahora para que podamos hacer un repasito también. Ok, muchas gracias.